Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a continuar con la charla 24 de la serie del servicio para la edificación de la novia. Hoy vamos a hablar acerca del amor incondicional y los vencedores. Un vencedor es aquel que sabe amar incondicionalmente. Hay más de un tipo de amor, más exactamente, hay más de un nivel de amor. El nivel de amor que exhibimos depende completamente de nuestra capacidad de amar. Nuestra capacidad de amar depende de nuestro nivel de madurez, a su vez. Entonces, nuestro nivel de madurez manifiesta nuestra progresión de Egipto a la tierra prometida. ¿En qué nivel estamos del camino, no es cierto? Elohim tiene hijos. Esos hijos no nacen como adultos maduros. Como todo, ¿no es cierto? Nosotros también nos ha dado justamente a nuestros hijos para que entendamos ese paralelo, ¿sí? Nacen como bebés espirituales los hijos de Yahweh, ¿sí? Que necesitan crecimiento y aprendizaje. Nosotros no permitiríamos que un niño de 2 años conduzca un automóvil en una autopista, por ejemplo, y tampoco elegiríamos a un niño de 10 años para que sea presidente de la nación. Estas responsabilidades son para aquellos que se han convertido en adultos, tanto física como emocionalmente. Pero ¿qué hay acerca de convertirse en un adulto espiritualmente? ¿Permitirá Elohim que un bebé espiritual gobierne en su reino? Si él permitiera esa cosa, yo sentiría pena por los gobernados, ¿sí? Cualquiera que haya estudiado historia sabe que la mayoría de los reyes y otros gobernantes del pasado que fueron niños o por lo menos infantiles emocionalmente, ¿sí? Causaron mucho daño a sus pueblos. Debido a su inmadurez, la gente a menudo sufría injusticia y tiranía bajo el liderazgo civil y religioso de quien fuere, ¿no es cierto? Elohim ha permitido a la humanidad experimentar ese tipo de injusticia para establecer, para que las personas deseen algo mejor, para que nosotros deseemos justamente, viendo esas injusticias, algo que sea más justo. Al ver la opresión de los reinos del hombre, de los reinos de la carne, ¿no es cierto? Elohim establece su contraste en el concepto del reino Elohim, gobernado por el Mashiach, y su cuerpo maduro de vencedores. En Haggai, en el capítulo 2, dice, y sacudiré a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice el Adón de los ejércitos. Si hay algo que las naciones desean hoy es paz y justicia. Han tenido suficiente derramamiento de sangre e injusticia, ¿sí? Anhelan líderes que gobiernen por amor en lugar de por miedo. El problema es que sus propios líderes civiles y religiosos les prometen paz, pero no son capaces de cumplirla. Quieren la paz, pero solo en sus propios términos, ¿no es cierto? Todos los tiranos en el mundo decían siempre dijeron lo mismo, el discurso siempre el mismo, que querían la paz, pero querían conquistar a todas las demás naciones para lograr esa paz. O sea, queremos la paz, pero yo determino lo que es esa paz, ¿no es cierto? Esos tiranos no conocen el amor de Yahweh, evidentemente, son egoístas y son mezquinos. No importa si esos tiranos se hacen llamar reyes o papas, si son políticos o religiosos, no interesa, ¿sí? Si su deseo es ser servido en lugar de servir, ellos no conocen al Elohim de las Escrituras. Todos estos hombres están absolutamente descalificados para gobernar en el reino de Elohim. Otro problema es que hay demasiadas personas y organizaciones ambiciosas que también quieren gobernar. Cada uno tiene un conjunto de seguidores que apoyan su apuesta por el poder, ¿no es cierto? Son candidatos, ¿no es cierto? Esto trae guerras civiles, asesinatos y conflictos continuos, ¿no es cierto? Y hace que los gobernantes actuales aprueben leyes restrictivas y las apliquen por medios militares. Esto se aplica también a nivel espiritual, ¿no es cierto? Así que los gobernantes actuales no son el único problema. El problema es causado igualmente por los aspirantes a gobernantes también, ¿sí? O sea, es todo una cosa, porque si sacamos, bueno, si el problema fuera simplemente el gobernante, sacamos al gobernante y se termina el problema. No, atrás hay 1.000.000 más que van a hacer exactamente la misma cosa, ¿no es cierto? Se necesita un amor maduro y divino, el llamado ágape, ¿no es cierto?, que ya conocemos, para ser incondicional. Ese es el amor de Elohim que Yahanan nos presenta como nuestra meta de madurez espiritual. Ágape es diferente del amor fileo, como ya hemos estudiado. A medida que los hermanos crecen, comienzan a aprender el principio de los derechos de propiedad, ¿no es cierto? Esto es mío y esto es tuyo. Hasta ahí y en ciertos límites, la sociedad
está estabilizada, por así decir, en un amor fileo, aunque no lo practica mayormente, ¿no es cierto? Sabemos que, pero sin embargo el concepto es comprendido, por así decir. La cosa es un 50 y 50%. Los niños a menudo luchan por sus derechos, ¿no es cierto? Y los padres se encuentran en la posición de árbitro, en la cual tienen que decir, bueno, esto es de él, ¿no es cierto? Hay que establecer ese tipo de parámetros de justicia, ¿sí? Y hay que tomar esas decisiones para resolver los argumentos. El padre es el ejecutor de la ley, y cada vez que resuelve una disputa en casa, ¿sí?, el niño aprende algo sobre el amor fileo, y el padre también está aprendiendo a impartir justicia. A medida que pasa el tiempo, aprenden a respetar los derechos legítimos de los demás y a tratar a los demás como ellos mismos desearían ser tratados. Ese es el paso más allá que el padre necesita impulsarles a dar. Por eso este amor es un amor legalista, ¿no es cierto? Hasta cierto punto el amor fileo llega a ser un amor legalista, está basado estrictamente en la ley, pero necesita llegar a ser un amor ágape. Así que esto es bueno, pero solo una etapa del desarrollo infantil. En última instancia, para ser completamente maduros, deben aprender un amor incondicional que va más allá de los derechos de la ley. Esto entra en los conceptos superiores de misericordia, gracia y perdón. Hay que subir de nivel. No es que debamos despreciar los derechos de propiedad o abandonar la idea de tratar a los demás con justicia para todos. No se trata de eso, obviamente. Hay que ir más allá de eso. Es un paso para encima, ¿no es cierto? No estamos llamados a no cumplir con la ley, sino a ir más allá de ella, a los principios establecidos en las Besorot, ¿sí? Cuando eso es beneficioso para los hombres y trae gloria al Padre, ¿no es cierto? Obviamente. Yeshua dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. Esto está en Yahan en el capítulo 13. El verbo traducido por amen, ¿no es cierto?, del verbo amar, es agapaos, ¿no es cierto?, de donde deriva justamente la palabra ágape, que nosotros hemos estado utilizando. Entonces, Mashiach estaba ordenándonos a practicar un amor ágape, no un amor fileo, ¿no es cierto?, no un amor legalista, un amor ágape que es superior justamente al amor fraternal. El único sentido en el que este fue un nuevo mandamiento fue porque la ley de Moshe requería amor fileo, justamente. Ahí está la diferencia. Lo primero que se le enseña a un niño es el amor fileo. Eso es lo primero que el papá enseña en la casa, en la familia, cuando hay hermanos, y hay que establecer reglas, ¿no es cierto?, y límites de lo que es de uno y lo que es de otro. Hay que aprender a conocer esos límites, reconocer los derechos de los demás, para después poder llegar a ultrapasar mis propios límites, ¿no es cierto?, y dar más de lo que se exige, ¿no es cierto? La ley no exige que nadie renuncie a sus derechos legítimos, eso es real. Si la ley definía esos derechos y siempre defendería el derecho de cualquier hombre a lo que es legalmente suyo. Y siempre es así, la ley es la que establece todos estos parámetros. Pero Yeshua nos mostró con su propio ejemplo cómo renunciar a todo, incluso cómo ir al madero para hacer una bendición para otras personas. Ese fue el amor ágape en acción. Realmente, ¿no es cierto? Y eso es lo que Yeshua dijo que distinguiría a sus discípulos del resto de la humanidad. La ley de Moshe me obliga a amar a mi prójimo como a mí mismo. Está escrito en Vayikra, en capítulo 19, dice, no odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. No tomarás venganza, ni guardarás rencor contra tus hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Así que ya está especificado, ¿no es cierto? Pero la ley no requiere que ningún hombre dé su vida por otro, dé más de lo que debes dar. Si el nuevo mandamiento de Yeshua me obliga a amar a los demás más que a mí mismo, cuando dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Que fue lo que tantos hicieron, como por ejemplo Esteban, por ejemplo. Por lo tanto, vemos que la ley realmente define el amor, pero se limita al amor fileo. El amor fileo es el amor de la ley, es el amor legal, es el amor que corresponde, que está correcto, pero nada más que correcto, no va más allá de lo correcto. Nos guía mientras estamos creciendo en madurez espiritual, ciertamente. Por eso es una etapa que hay que dejar atrás para pasar a una superior.
si no dejamos para atrás ese legalismo del amor fileo, nuestro amor, nuestro dar a los demás siempre estará limitado por nuestra propia persona, ¿no es cierto? O sea, ya hice lo correcto, más que esto no lo necesito hacer. Y no es así el amor ágape. Entonces, el amor fileo sienta las bases de la justicia y del respeto por nuestros vecinos, que son tan necesarios en la mayoría de las relaciones de la vida. Eso es básico, tiene que estar. Ciertamente, aprender el amor fileo es un requisito previo para aprender el amor ágape. Sin el amor fileo no llegamos al ágape, ¿sí? O sea que, ¿cómo puede una persona amar con un amor incondicional si no ha aprendido primero el amor condicional de la ley? Para poder ir más allá de una cosa necesito conocer esa cosa primero, ¿no es cierto? Para poder dar más de lo requerido es necesario primero aprender cuál es el mínimo requerido, justamente. Por eso Elohim dio la ley primero. Fue para que su pueblo pudiera aprender justicia básica antes de pasar a los principios superiores de gracia que vinieron después a través de Yahshua HaMashiach. La Torá se dio por medio de Moshe, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yahshua el Mashiach, dice Yahanan en el capítulo 1. Las fiestas de Israel retratan los niveles de amor. Las 3 fiestas de Israel se pueden ver como etapas del desarrollo espiritual y también nos ayudan a definir el nivel de amor de cada persona. Cuando experimentamos la fiesta de Pesaj al poner nuestra fe en la sangre del Cordero de Elohim, nos convertimos en hijos de Elohim en el primer nivel. Somos bebés espirituales en ese momento. Sí, es un buen comienzo, pero es en esta etapa de desarrollo, nuevo creyente a menudo es egocéntrico y es ignorante. Le falta aprender un montón de cosas, como todo bebé. No esperamos mucho de un bebé, excepto que sea bonito, ¿no es cierto? Para un bebé el mundo gira alrededor suyo. Él solo sabe lo que él quiere y no piensa en las necesidades de su madre o de quienes lo rodean. Si tiene hambre, exige ser alimentado, no importa si la mamá se está muriendo de sueño o lo que sea. Si está mojado, exige ser cambiado, así. No tiene idea de ponerse en los zapatos de su mamá, ¿sí? Entonces, él solo conoce su propia necesidad y eso es lo más importante del mundo en ese momento. Hay algunos adultos que viven toda su vida sin alejarse nunca de esta etapa de desarrollo. Esas personas ven la propiedad de otras personas como suya y pueden robarla sin siquiera un poco de conciencia, la toman y tanto les da, ¿no es cierto? Les parece que todo está ahí para satisfacerlos a ellos mismos. Son personas que pueden tomar algo de los demás y decir, después te lo devuelvo, por ejemplo, o después te lo pago, lo que sea, ¿no es cierto? Sin pensar, sin preguntarse si el otro tiene necesidad de eso. Lo mismo que un bebé que no le pregunta a la mamá si está cansada, si tiene sueño, ¿no es cierto? Si se colocan en posiciones de poder, estas personas realmente pueden robar con más eficiencia, mucho mejor, lamentablemente, ¿sí? Ellos creen honestamente que existen otros para servirlos, o sea, para eso están los demás, ¿no es cierto? Si ellos están en el lugar donde pueden estar, esa es la cosa que les da porque ellos han logrado algo, ¿no es cierto?, por sí mismos y están en el lugar donde pueden llegar a hacer eso, ¿no? Explotar a los demás. Entonces comienzan ignorando las necesidades de los demás y terminan menospreciándolos, literalmente. Se sienten privilegiados y terminan despreciando a la gente común. Si resultan ser religiosos, estos bebés espirituales justificarán su estatus privilegiado al reclamar el derecho divino de gobernar o de estar por encima o de tener ciertos derechos por encima de los demás. El cristianismo a nivel Pesaj se caracteriza por el amor eros, que es este tipo de amor, es el amor del bebé, ¿no es cierto? Es un amor egocéntrico, absolutamente. Estas personas son tomadoras, ¿sí? Son tomadoras, no dadoras. En su conversación tienen poco o ningún interés de escuchar, sino más bien de hablar, ¿sí? Pero ni siquiera para dar edificación a los otros, sino más bien para lucirse a sí mismas, ¿no es cierto? Si se molestan en preguntar por el bienestar de los demás, enseguida van a interrumpir con, cuando la persona empiece a decir, me pasa, esto me recuerda a mí cuando estaba en tal cosa, ¿no es cierto? Todo lo referencian a sí mismo, pero no para dar edificación a la otra persona, como en un ejemplo en el cual dicen, sí, yo ya pasé por eso y dar una ayuda, dar un apoyo a esa persona, sino para poder tener su propio espacio y mostrarse. Estos creyentes aún no están perfeccionados en el amor y Elohim no les confiará ninguna autoridad para gobernar en su reino, porque ciertamente perpetuarían la injusticia y el egoísmo. Con todo, muchos asumen por sí mismos, en sí mismos, esa autoridad, ¿sí? Asegurando que todos tenemos el ruaj, ¿no es cierto? Una cosa, lo cual es verdad, sí, pero no todos le permiten crecer, y la cuestión es que no todos lo utilizan para manifestarse y ni para estar relacionándonos entre hermanos, ¿no es cierto? Y eso
les da el derecho, ¿no es cierto?, de actuar y de ponerse en posiciones de autoridad sobre otras personas. Estas personas tienen un carácter como el de ciertas mujeres que fueron reprendidas por Shaul, sí, que sería bueno saber que él no las reprendió, no reprendió a otras que también enseñaban, sí, profetizaban, sino que esa era una situación particular. Muchos se comportan de la misma manera, creyendo que cualquiera que tiene boca puede hablar, pero no es el caso en los creyentes, sí que primero deben aprender en sujeción para aprender obediencia. En la etapa del bebé se es un bebé. El cristianismo pentecostal se caracteriza mayormente por el amor fileo, porque esa es la etapa justamente de la era de Shavuot, ¿no es cierto? La era de Pentecostés. Como dijimos anteriormente, este es un amor judicial, justamente es un amor fraternal, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Shavuot es un festival que celebra la entrega de la ley, justamente, y esta es una etapa necesaria del desarrollo, pero no es suficiente para gobernar en el reino de Elohim. Todavía no está todo terminado. No es el amor de los vencedores. Y sin embargo, Shavuot es donde se sientan las bases preparatorias para el amor ágape, siempre que los creyentes acepten la disciplina y el aprendizaje. Aquellos que escuchan la voz del Ruach y aprenden la obediencia también están aprendiendo cómo implementar la verdadera justicia, ¿sí? Para que no se violen los derechos de otras personas. La persona promedio, por supuesto, no está llamada a una posición de autoridad y por lo tanto está limitada en su capacidad para establecer la justicia en las disputas entre otras personas, ¿sí? La mayoría de nosotros estamos limitados a aprender estas cosas a través de las relaciones familiares. Normalmente es la parte básica, ¿no es cierto? La célula central, ¿no es cierto?, de la familia, y ahí es donde tenemos el primer entrenamiento, ¿sí? Especialmente cuando tenemos nuestros propios hijos, y entonces empieza la cuestión de tener que enseñarles y tener que practicar este gobierno. Resolver las disputas entre nuestros hijos es la forma más común en que aprendemos el amor fileo y la ley divina, a un nivel más maduro, ¿no es cierto? La fiesta de Sukkot retrata la meta, ¿sí? Pero no solo la meta de la historia, sino la meta de nuestro desarrollo individual, espiritual. Es el lugar de madurez donde una persona puede discernir cómo gobernar adecuadamente. Un ejemplo simple en la familia sería si un niño, por ejemplo, rompe una ventana de la casa del vecino, ¿no es cierto? Rompe la ventana. Entonces el padre, por supuesto, es responsable. Ante la ley, él es el responsable, ¿sí? ¿Quién va a pagar la ventana? ¿El niño? No, lo va a pagar el papá, porque él es el responsable, es el tutor del niño. Ahora, ¿cómo manejaría el padre al niño? Tenemos otra situación además, ¿sí? El amor fileo puro le diría al niño, debes trabajar para pagar todo el costo de la ventana, porque eso es lo justo, ¿sí? Eso es lo que la ley establece y esa es la justicia pura, ¿no es cierto? Sin embargo, el amor ágape tendría opciones adicionales, obviamente. Los padres discernirían hasta qué punto el niño es responsable. ¿Lo hizo de propósito o fue un accidente? Son situaciones diferentes, ¿no es cierto? Le habían dicho ya, le había sido advertido de no jugar a la pelota cerca de la ventana, o nunca se le había advertido nada, ¿sí? ¿Está el niño verdaderamente arrepentido de lo que hizo o solamente está poniendo excusas? Hay muchas variables, ¿no es cierto?, para tomar en cuenta en cuanto a aplicar las reglas, ¿sí? ¿Qué edad tiene el niño? También es importante. Tantas cosas. Entonces, estas son todas las consideraciones por las cuales el padre podía perdonar parte de la deuda o el total de la deuda o hacer pagar el todo. Cualquiera de las cosas, ¿no es cierto? Esto no elimina la ley de ninguna manera porque el padre aún tendría que pagar la deuda con el vecino. La ventana va a tener que ser pagada por el padre. Ciertamente esa parte de la restitución le corresponde al padre porque es el responsable, ¿sí? El padre entonces satisfizo la exigencia de la ley, así como Mashiach satisfizo la exigencia de la ley de nuestros propios pecados y también hizo restitución a la víctima. Pero aún permanece en pie la pregunta, ¿debería el padre responsabilizar al niño también para enseñarle justicia? ¿Sí? Si es así, ¿cuánta responsabilidad debe el padre poner sobre el niño? Como ya dijimos, tenemos que analizar todas las variables. ¿Sí? Yahweh también hace esto con sus hijos, ciertamente. Yahan Aleph en el capítulo 4 nos dice que Elohim es amor. Dice Elohim es ágape, literalmente. ¿Sí? Pero esto no significa que él se negará a hacernos responsables de nuestras acciones.
no es tan amor, amor sin responsabilidad. Si el amor y la disciplina no son principios contradictorios, como la mayor parte del mundo parece pensar. Esto se debe a que Elohim también es nuestro Padre, ¿sí? Y Él es el responsable por enseñarnos la responsabilidad de nuestras acciones. Ahí entra el papel justamente, ¿no es cierto?, del educador. Si Él nunca nos hiciera responsables y nunca nos enseñara, no aprenderíamos el amor fileo básico, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco podríamos jamás llegar a aprender el amor ágape. Si todo lo que viéramos de Elohim fuera amor ágape, o sea, todo misericordia y perdón, pronto creeríamos que podríamos pecar para que la gracia abunde, ¿no es cierto? Como muchos lo pensaron en su momento. En otras palabras, no aprenderíamos la obediencia, nos convertiríamos en un sin ley. Y eso ya nos estaría colocando del otro lado, ¿sí? Así que este ha sido el problema del libertinaje en el que ha caído el cristianismo, lamentablemente, al dejar la ley de lado. Por otro lado, si Elohim nunca nos mostrara la gracia, no tendríamos ningún ejemplo para aprender los principios del amor ágape. Así que necesitamos del equilibrio de las cosas. Por lo tanto, hay un equilibrio que debe ser alcanzado. Y nosotros necesitamos aprender ese equilibrio. No exagerar ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Saber cuándo ejercer el amor fileo y cuándo ejercer el amor ágape requiere un discernimiento espiritual maduro. Aun cuando Elohim mismo conoce este equilibrio, también tenemos que alcanzar la mente de Mashiach, ¿sí? Para que podamos hacer lo mismo con nuestros hijos, para empezar lo primero, ¿no es cierto? Y con los demás en general. Los que no tienen hijos también obviamente no van a esperar a tener los propios para estar aprendiendo estas cosas, no se trata de eso, sino que hay que empezar a aprender todas estas cosas. Entonces, la marca de un vencedor es que él o ella, tanto está aprendiendo justamente el amor ágape. Ya ha pasado, ya ha ultrapasado el amor fraternal y está yendo más allá de lo que debe ser hecho, de lo que es correcto, lo que es justo. A pesar de que es justo, y no se puede decir que hacer más es injusto, no se dice eso, sino que justamente hacer más es mucho mejor. La instrucción de Yahshua en Lucas, en el capítulo 14, hay muchos pasajes de las escrituras que podrían citarse realmente para ilustrar el amor ágape, pero esto no pretende ser un estudio exhaustivo, ¿no es cierto? Así que he elegido una pequeña instrucción. En Lucas 14 dice: y al que lo había invitado le dijo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Esta instrucción muestra en términos simples los principios del amor ágape, ¿no es cierto? El amor fileo es una relación de 50 y 50, ya lo hemos dicho, tú vos me ayudás, yo te ayudo, una cosa así, ¿no es cierto? Lo hacemos los dos juntos, pero ni uno hace de más ni uno hace de menos, así que esto exige un rendimiento igual, equilibrado, ¿sí? Porque ese es su derecho legítimo, realmente, la ley establece que eso es correcto, absolutamente correcto, ¿sí? Pero el amor ágape se manifiesta cuando una persona hace el bien sin pensar en la recompensa del hombre. De hecho, el amor perfecto no necesita el incentivo siquiera de la recompensa celestial. No necesita ningún incentivo en sí, ¿sí? Pero ese amor ciertamente será recompensado. Tengamos en cuenta también que la recompensa se pagará en la resurrección de los justos, como está escrito, ¿sí? Sabemos que los hombres recibirán sus recompensas en el momento de la resurrección, pero hay dos resurrecciones mencionadas en Gilgalut, ¿no es cierto? La primera resurrección, como ya hemos estudiado, incluye solo a los justos, mientras que la resurrección general, 1000 años después, incluye tanto a los justos como a los injustos. Estas cosas están mejor explicadas en la serie de la cebada, el trigo y las uvas que hemos visto. ¿Sí? Yo dejo el link para los que no la han visto. Así, entonces vemos en la enseñanza de Yahshua, en este pasuk, en estos pasukim de Lucas, que aquellos que manifiestan el amor incondicional de Elohim serán recompensados en la resurrección de los justos, es decir, en la primera resurrección, y que su recompensa no será simplemente una coronita, ¿no es cierto?, como tantos creen, sino, aunque ciertamente van a ser reyes y sacerdotes, no es que no la vayan a recibir, pero estos cargos llegarán acompañados de grandes responsabilidades. Ellos serán encargados de los que se quedaron para atrás, justamente, del resto de la compañía del trigo, serán los huelín que recibirán la nota de la deuda y harán que la vid del Creador finalmente dé su fruto.
Bien, habiendo terminado, voy a dar por encerrado aquí la charla y los espero en el grupo de Skype para charlar acerca de lo que estuvimos viendo ahora. Nos vemos entonces en el grupo de Skype. ¿Sirven para lo que tienen que ser?